Emprendedores de sonrisas, muy buenas tardes. La semana pasada aprendimos acerca de un trastorno que tiene 3 letras, TID. Si es que has visto el video anterior, te voy a dar exactamente 3 segundos para que trates de recordar qué significan estas 3 letras. Así es, trastorno de identidad disociativa. Si es que no has visto el video anterior o no recuerdas de qué se trata este trastorno, aquí arriba te dejo el enlace. El día de hoy también aprenderemos sobre un trastorno que tiene 3 letras. TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sabes por qué es aún más interesante hablar de este trastorno? Porque es posible ver rasgos de este trastorno en cientos de personas todos los días. Inclusive es muy probable que tú mismo los tengas. ¿Qué te parece si te pongo algunos ejemplos para que lo puedas entender mejor? ¿Alguna vez has visto personas obsesionadas con la higiene y la limpieza? Personas que invierten mucho tiempo en lavarse las manos porque piensan que pueden contaminarse o enfermarse. De seguro también has visto personas obsesionadas con la perfección y la simetría. Personas que buscan que todo en casa esté meticulosamente ordenado. Que hayas visto o vivido esto no quiere decir necesariamente que tengas el trastorno, pero sí son características que están asociadas al trastorno obsesivo compulsivo. Antes de continuar, quiero comentarte que existen 2 trastornos con el mismo nombre. Así es, veamos. Por un lado está el trastorno obsesivo compulsivo y por otro lado está el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Así es, un poco confuso, ¿cierto? Tranquilo, en este video nos centraremos en el primero, pero veremos las similitudes y las diferencias con el segundo. Con esta introducción quiero darte la bienvenida a Small Group. Mi nombre es Marvin Alejandro. Quédate en el video que empezamos. Para empezar, quiero comentarte que responderemos 3 preguntas a lo largo de todo el video. Así que toma tu libreta, tu bolígrafo y presta mucha atención. Número 1. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Número 3. ¿Cuáles son las causas y el tratamiento actual para este trastorno? ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Para entender este trastorno hay 2 conceptos claves dentro de él, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes, impulsos recurrentes y persistentes que se presentan de manera intrusiva. Es decir, que son pensamientos que aparecen de repente, de manera involuntaria, no deseada y descontrolada en la mente de una persona. En una persona con TOC, estos pensamientos generan mucha ansiedad y aparecen como un malestar clínicamente significativo. Para que lo puedas entender mejor, te voy a dar la regla de las 4 P's. Las obsesiones son pensamientos, persistentes, perturbadores y pestilentes. Las obsesiones más frecuentes en el trastorno obsesivo compulsivo son, por ejemplo, pensamientos de contaminación, es decir, tener un miedo exagerado a sustancias pegajosas, la suciedad, productos químicos, esto por temor a enfermarse. Pensamientos de comprobación, es decir, pensar repetitivamente que no se ha tenido un descuido. Por ejemplo, que hayas dejado el grifo abierto y que pueda haber una inundación en la casa. Pensar que hayas dejado también abierta la garrafa o la estufa y puedas provocar un incendio. O que te hayas olvidado las llaves en la casa y alguien se pueda entrar. Pensamientos de orden, simetría y perfección. Por ejemplo, un niño con TOC puede pensar que si no ordena sus peluches desde el más pequeño hasta el más grande, puede ocurrirle algo a la madre. Imágenes e impulsos agresivos y sexuales. Por ejemplo, las personas con TOC piensan que son homosexuales cuando en realidad no lo son. No todas, pero sí existen muchos casos.
Asimismo, las personas con TOC se sienten horrorizados ante el impulso de apuñalar a un ser querido que no los ha tratado bien. Ellos piensan que el tener este pensamiento o este impulso es el equivalente a realizarlo. Finalmente están las obsesiones religiosas, las cuales se manifiestan por un temor excesivo a cometer pecados, cometer errores, blasfemar, no orar o no ir a la iglesia. Esto por el miedo de ir al infierno. Las compulsiones, o también llamado rituales, son comportamientos, conductas o actos mentales que se presentan de manera repetitiva. Esto en respuesta a las obsesiones. Las compulsiones más frecuentes en el trastorno obsesivo-compulsivo son compulsiones de limpieza. Una persona con TOC que tiene una obsesión por la contaminación inmediatamente activará esta compulsión. Por ejemplo, se lavará y se limpiará las manos con excesiva frecuencia, evitará baños públicos e inclusive si ve un poco de desorden en la casa, se esforzará meticulosamente por mantenerla ordenada. Esto para evitar gérmenes, para evitar enfermedades y para mantener un poco de tranquilidad. Compulsiones de comprobación. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de las obsesiones de comprobación, ponía un ejemplo de una persona que piensa que ha dejado la puerta abierta o ha dejado las llaves en el cerrojo. Ante esta obsesión, la persona verificará varias veces en el día y con frecuencia que la puerta esté cerrada, esto por temor a que se roben algo. Compulsiones de orden y simetría. Imaginemos por un momento que una persona con pensamientos obsesivos, con el trastorno, ve una biblioteca en la cual observa libros desordenados por todo lado. Eso le va a generar muchísima ansiedad. A fin de reducirla, se activará la compulsión que tiene el mismo nombre, compulsión de orden y simetría. Entonces, lo que hará la persona con este trastorno, trastorno obsesivo compulsivo, es ordenar los libros por tamaños, por autores, por colores, con el objetivo de reducir esa ansiedad que le provoca ese desorden que ha observado previamente. La repetición es una de las características más comunes en las personas con el trastorno obsesivo compulsivo. Usualmente, como te enseñé, ante un pensamiento obsesivo, idea o impulso obsesivo, se manifiesta una compulsión, ¿cierto? Bueno, te cuento que no es solo una, sino es un vaivén de compulsiones repetitivas y constantes a fin de reducir la ansiedad. Me gustaría ponerte un ejemplo en el ámbito religioso. Una persona religiosa, por ejemplo, que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, ante una mala palabra, ante un pecado, ante un error o al no ir a la iglesia, inmediatamente le generará ansiedad e inmediatamente vendrán los pensamientos obsesivos de no he ido, porque lo he dicho, porque lo he hecho, no está bien. Entonces la persona inmediatamente repetirá compulsiones como por ejemplo rezar u orar repetitivamente a fin de reducir la ansiedad. Compulsiones de acumulación. Por ejemplo, guardar o acumular todo tipo de cosas como bolsas, cajones, ropas, objetos, plásticos, con la idea obsesiva de que serán útiles en algún momento en el futuro. ¿Has podido notar que de pronto hay muchas similitudes entre las obsesiones y las compulsiones? Por los nombres teóricos, por los conceptos, y tiende a confundirse un poquito, ¿cierto? Pues en realidad no es así. Hay una diferencia fundamental entre las dos. La diferencia es que, por un lado, las obsesiones te pueden causar mucha ansiedad. En cambio, las compulsiones lo que hacen es lo contrario, la reducen. Así es por esta razón que ante un pensamiento obsesivo o ante las obsesiones, inmediatamente se va a activar una compulsión. ¿Cuáles son las diferencias entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Si bien recordarás, en un principio te mencioné que existen dos trastornos con el mismo nombre, ¿cierto? Por un lado está el trastorno obsesivo compulsivo y por otro uno parecido, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Si bien el nombre es bastante parecido, hay similitudes, pero hay más diferencias entre estos dos trastornos. Algunas de sus similitudes están basadas en los pensamientos. En ambos trastornos tú vas a encontrar, por ejemplo, pensamientos obsesivos como orden, simetría
y perfección, pero vas a encontrar muchas más diferencias, y es lo que me gustaría mencionarte a continuación. El trastorno obsesivo compulsivo generalmente inicia y con mayor frecuencia en la infancia, así es, y los estudios han mostrado que se da mayormente en varones que en mujeres. En cambio, por otro lado, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad inicia con mayor frecuencia en la adultez y permanece estable a lo largo del tiempo. Otra diferencia es que vas a encontrar el trastorno obsesivo compulsivo del 1 al 2% de la población. En cambio, por otro lado, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad va a estar entre el 2 y el 7% de la población mundial. En el trastorno obsesivo compulsivo vas a encontrar dos cosas, y lo aprendimos anteriormente: obsesiones y compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones van a ser incontrolables e irracionales. Asimismo, estas van a generar en la persona malestar y ansiedad clínicamente significativos. En psicología, eso se conoce como pensamiento egodistónico. Asimismo, y por otro lado, en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad vas a tener mayormente obsesiones. Ojo, estas obsesiones van a ser vistas en la persona como normales. Así es, de hecho no van a generar ni ansiedad ni ningún malestar clínicamente significativo en la persona. Esto también se conoce en psicología como pensamiento egosintónico. No lo olvides, pensamiento egodistónico para el trastorno obsesivo compulsivo y pensamiento egosintónico para el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. En un próximo video ahondaremos a más detalles acerca de estos dos tipos de pensamientos. Relacionado con lo dicho anteriormente, las personas con trastorno obsesivo compulsivo pensarán y percibirán que necesitan ayuda profesional. En cambio, las personas con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no pensarán en que necesitan un psicólogo, un psiquiatra o algún profesional en la salud mental. De hecho, ellos verán que todas las obsesiones que tienen son comunes y son normales. Resumiendo, podemos decir que el trastorno obsesivo compulsivo está dentro de un concepto llamado enfermedad mental. Entonces requiere medicación y psicoterapia. Requiere la actuación tanto de psiquiatras como psicólogos. Por otro lado, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad está dentro del concepto de trastorno mental o trastorno de la personalidad y solo requiere de psicoterapia o la actuación de un psicólogo o un psicoterapeuta. En próximos videos vamos a ver cuáles son las diferencias entre enfermedad mental y trastorno mental. ¿Cuáles son las causas y el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo? Cabe resaltar que de acuerdo a los muchos estudios investigativos que se han hecho y los muchos que faltan por hacer, no se ha encontrado una causa única para desarrollar este trastorno. De hecho, los estudios muestran que existen causas biológicas, genéticas, ambientales, psicológicas, químicas y hasta infecciosas. Como puedes ver, las causas pueden variar desde heredar el trastorno de un antepasado o que el trastorno se haya desarrollado por algún trauma en la infancia, hablando de causas psicológicas y ambientales. Por otro lado, hablando del tratamiento, también es bueno que tú sepas que no existe una cura para este trastorno. Sin embargo, hay medios para disminuir o reducir los síntomas de este trastorno. Y estos medios son la medicación y la psicoterapia. Es decir, que los profesionales involucrados en el tratamiento de este trastorno son psiquiatras y psicoterapeutas. Usualmente se ha visto que en psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual es la que mayor resultados ha brindado para disminuir los síntomas y ayudar a la persona con este trastorno a tener una mejor calidad de vida y pueda sentirse bien y pueda tener un pensamiento egosintónico, al contrario de un pensamiento egodistónico que le va a generar malestar y ansiedad, los cuales van a ser clínicamente significativos y va a enfrentarse a la vida de una manera poco usual, ¿no? Y va a ser muy difícil convivir consigo mismo y con los demás. Es por eso que se debe valorar mucho a estos dos profesionales de la salud mental,
porque sin duda hacen un gran trabajo y un gran esfuerzo en, por lo menos si no es curar el trastorno, disminuir los graves síntomas asociados a este trastorno. Finalmente, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si es que consideras que tienes algunos de los muchos síntomas que hemos mencionado en este trastorno, te doy un consejo. No te autodiagnostiques, no lo hagas. Visita al profesional en salud mental más cercano a tu domicilio o al de tu preferencia. Asimismo, si te ha gustado aprender sobre este trastorno, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal, comparte el video con tus amigos y no olvides esto. Dale un gustito a tu cerebro, sea que te sientas bien o te sientas mal. Visita al psicólogo o psicóloga de tu preferencia y nos vemos en terapia.